Saludos a todos. Vamos a hacer una pequeña serie de un ejemplo de automatización para aprender un poco más de cerca los diagramas de escalera. Comencemos. En esta ilustración que se muestra, vamos a tener dos brazos mecánicos y una polea transportadora que va a manejar el producto final de, de algún sitio de la planta, va a llegar hasta el robot número uno. El robot número uno, una vez llegue a la estación del robot número uno, va a ser sensado por un sensor S1. El robot va a ponchar, va a imprimir un label, ¿verdad? Una etiqueta. Cuando termina, envía una bandera de que terminó. La polea se enciende, transporta la caja hasta el robot número 2 y en el camino va a haber una estación de visión por computadora, ¿verdad? Una cámara que va a estar mirando la etiqueta. Si la etiqueta está dañada, pues va a poner una señal de defecto y si la etiqueta está bien, pues continúa normal. Cuando llega al sensor número 2, que es la estación del robot del brazo mecánico 2, este brazo mecánico va a recibir tanto la señal de la cámara como la señal, ¿verdad? A través de un PLC. Esta cámara va conectada a un PLC y el PLC le va a notificar si hubo defecto en la cámara o si estuvo bien. Si estuvo bien, lo va a llevar a la paleta para empacarlo más tarde. Y si tiene defecto, pues lo envía entonces para reciclar para que entonces se le vuelva a poner la etiqueta. Esto está explicado en palabras en las próximas diapositivas. Vamos a llamarle a la bandera Don't Flag, ¿verdad? DF, para simplificar. Este es cuando el robot número uno termina, él le va a decir a la polea que puede continuar su camino. A la cámara le vamos a abreviar de que me envía una señal llamada C1. El robot número 2 entonces clasifica el producto terminado de acuerdo a esa señal. Y tenemos entonces los sensores S1 y S2. También vamos a usar las señales de RON 1, que es la señal que le va a enviar el PLC al robot número uno para que él encienda y empiece a ejecutar. Y RON 2, que es la señal que le va a enviar al brazo mecánico 2 para que empiece a ejecutar. La idea aquí es hacer un diagrama de flujo e implementar un proceso de un diagrama de escalera. Entonces, para retarnos un poco, vamos a ver si podemos hacer el diagrama de escalera como siempre lo hemos hecho, usando nuestra intuición. Vamos a ver, como lo hemos hecho hasta ahora, aunque hemos aprendido un poco, ¿verdad?, de los sistemas lógicos. Este programa ya lo explicamos un poco en un video anterior. Se llama el programa de Constructor. Hay una versión más adelantada accesible a los estudiantes. Eh, Como vamos a trabajar con PLC, vamos entonces a bregar con los voltajes de las señales de entrada. Vamos inmediatamente a definir las entradas en este pequeño diagrama que tenemos aquí. Buscamos un botón de comienzo, ¿verdad? El famoso botón de Start, normalmente cerrado para el Stop. Eh, Tenemos los límites de posición, ¿verdad? Los sensores de posición, vamos a llamarle aquí S1. Vamos a ponerle nombre. Este va a ser el botón de Start, el botón de Stop, S1, S2. Y por el momento, más tarde vamos a explicar cuando entremos en la arquitectura, ¿verdad?, que hay una mejor práctica. Pero por el momento vamos a usar un interruptor sencillo para representar la señal de C1 y para representar la señal de Don't Flag. Vamos a poner aquí el DF, que es la señal que tenemos acá. Y entonces fíjense ahora que en nuestra práctica vamos a usar un pequeño relé
un coil, ¿verdad? Un embobinado, pero vamos a usarlo más pequeño. En lugar de usar tamaño completo, vamos a usar uno pequeño. eh, para representarle una conexión al tornillo del módulo de entrada del PLC. Bien, más adelante vamos a ver cómo se puede hacer esto de forma más detallada, pero por el momento vamos a hacerlo así. Y entonces para diferenciarlo entre el botón vamos a darle el nombre Start con letras mayúsculas. Vamos a poner Stop, letras mayúsculas. S1 con letra mayúscula para diferenciarlo, ¿verdad?, del botón. El C1 con letra mayúscula y el DF debía haber puesto aquí, vamos a ponerle otro nombre. Vamos a poner el nombre completo y entonces acá usamos la abreviación DF. ¿Está bien? Entonces esa es la que tenemos. Y ahora necesitamos añadir una línea de lógica. Vamos a cerrar esto para que no estorbe. Vamos a añadirle un punto de monofásico. ¿Está bien? Y ahí aparecen dos puntos adicionales. Entre estos dos vamos a representar eh, la línea lógica, el 1 lógico, dentro de la memoria del PLC. Y acá, ¿verdad? La parte del diagrama de escalera. Esta parte, esto que tenemos aquí en el medio va a estar representado dentro de la programación del PLC. Y más tarde vamos a ver que vamos a representar también con otro escalón la salida de los voltajes. Este, por ejemplo, la potencia 1 puede ser 24 voltios. Y entonces usamos, ¿verdad?, los contactos para que el relé pueda leer los 24 voltios. El relé no, el PLC, que está representado aquí con relé por el momento. Y entonces, ¿verdad? Esta es la forma en que uno lo definía antes. Ahora, pues le ponemos label y le ponemos otras cosas, pero más adelante cuando hablemos de la arquitectura, pues le vamos a dar los detalles. Vamos a la programación. Aquí, a diferencia de lo que habíamos dicho anteriormente en nuestros videos, vamos a usar el símbolo de PLC. Fíjese que este es el símbolo de PLC. Es bien parecido al contacto normalmente abierto, excepto que tiene unos pequeños brackets, porque históricamente, ¿verdad?, los programas tenían ese símbolo. Así que vamos a poner nuestra famosa línea del Latch RS o el Latch SR, como lo quiera llamar. Y vamos a estar usando un coil de PLC. Vamos a ver si lo podemos ver que dice PLC coil. Vamos a llamarle a este el main. Y una de las razones por la cual ¿verdad?, hacemos nuestra asignación y ponemos acá entonces el main. Ahí tenemos el latch. Y algunos de ustedes se van a preguntar, ¿verdad? Bueno, no hemos hecho los contactos todavía. Vamos a hacer la asignación aquí. Le damos el start. Y aquí le damos el stop. Algunos de ustedes se preguntarán por qué no lo puse normalmente cerrado. Vamos a cerrar aquí para que podamos ver esto. Vamos a correrlo. Y miren lo que sucede. Él cierra inicialmente. ¿Por qué? Porque el botón que escogimos ya está cerrado. Y por lo tanto él va a energizar la entrada. Una vez la energiza, pues aparece como si estuviera cerrado. Realmente está activo, no está cerrado. Pero el comportamiento es el mismo. Yo le doy start, él se va a energizar el coil del main, él cierra, aunque le quite el start, como ya lo hice, él se mantiene cerrado, perdón, y cuando lo abra aquí en el stop, pues entonces él pierde la energía. Se comporta igual a pesar de que es un normalmente abierto. Y nuevamente es porque acá cogimos un sensor que es normalmente cerrado. Esa es la pequeña diferencia. Esta primera línea se añade como uso y costumbre porque en la práctica, en las líneas de automatización, vamos a tener que yo puedo prender y apagar las estaciones según las necesite.
Así que si yo tengo un proceso ¿verdad? Que no se necesita en el momento, pues yo lo puedo apagar, le puedo dar mantenimiento, el resto de la línea puede estar funcionando. Cuando el proceso se necesite, pues lo enciendo y eso le envía la señal correspondiente al diagrama de escalera y él le ejecuta. Así que esta primera línea siempre es buena idea tener una manera de indicar que lo que estamos programando se pueda ejecutar. Hay otras funciones, ¿verdad? Podemos usar su rutina dentro de los PLCs para hacer lo mismo, eh, pero siempre vamos a tener que de alguna manera indicarle a la subrutina que lo haga. Eso se mostrará más adelante, vamos a continuar. Queríamos entonces, de forma intuitiva, queremos, ¿verdad? Programar nuestro ejemplo, según ilustraba aquí, teníamos nuestro brazo mecánico y vamos a tener el sensor. Así que podemos decir, ¿verdad? De forma intuitiva, vamos a poner un embobinado para representar el motor. Y entonces, mirando nuevamente nuestra figura, pues el motor se va a encender. Sí, solo sí, no hay ninguna caja en el sensor número 1, ni tampoco hay caja en el sensor número 2. Así que, más o menos, de forma intuitiva, yo puedo decir que la polea va a estar encendida. Vamos a darle el símbolo, a buscar el símbolo ahora de PLC. Cuando lo necesito normalmente cerrado. Mientras no hayan una caja como tal, ¿verdad? Ni en el sensor número 1, ni en el sensor número 2. Mientras no hayan caja, este motor se va a mover. ¿Y, ¿Y qué es lo que va a suceder? Vamos a volver a ver la figura, a ver qué es lo que sucede. Tenemos entonces, miren, podemos tener una caja en el sensor número 1. El PLC le va a enviar la señal al brazo, el brazo va a ejecutar, le va a poner el estampado y esa caja todavía está en el sensor número 1. Cuando él le dice que terminó, ¿verdad? El DF, el sensor se prende en DF y yo quisiera que la polea se encienda y en este momento no se puede encender porque tengo una caja en el sensor número 1 y esto va a estar abierto. Así que de forma paralela podemos poner entonces aquí un contacto que sea normalmente abierto. Vamos a borrar este, le damos right click, le decimos delete contact y ponemos entonces uno normalmente abierto y le asignamos entonces la señal de DF. Aunque tenga una caja en S1, pues el DF me le hace un bypass cuando termina el robot y si no hay caja en el sensor número 2, el motor se mueve. Vamos a notar entonces que nuestro brazo mecánico, una vez llega aquí al final de una caja, él va a sacar la caja en cuanto reciba la señal. Así que no nos tenemos que preocupar porque él termine o no termine. Una vez él saca la caja de ahí, ya inmediatamente la polea puede ir poniendo el próximo. Así que esa parte, ¿verdad? Quedaría más o menos cubierta. Bueno, lo próximo que vamos a añadir, ¿verdad? En esta línea, pues va a ser el brazo mecánico número 1. La señal la teníamos por acá más adelante en la presentación. Le habíamos llamado R-ON. Vamos a poner entonces nuestra señal de PLC. Le vamos a llamar R-ON 1, representando el brazo mecánico número 1. Y entonces vamos a ver qué es lo que vamos a hacer aquí. Ahí vamos a tener entonces que tenemos la señal que se va a prender cuando S1 detecta que tiene una caja. Vamos a asignarle S1. Inmediatamente yo le voy a enviar una señal al brazo mecánico para que él ejecute.
esta señal se debe apagar cuando él termine y por lo tanto vamos a tener que usar un normalmente cerrado de DF. De forma intuitiva, eso es lo que hemos hecho, ¿verdad? Vamos a poner el DF ahí. Así que llega a la caja, como DF, una vez llega a la caja esto cierra, esta señal todavía sigue inactiva, él empieza a ejecutar, cuando termina él activa esta señal, eso hace que esto abra y a la misma vez hace que el motor se mueva, se lleva a la caja, esto vuelve a estar abierto hasta que llegue la próxima caja. Así que más o menos de forma intuitiva esto está funcionando. Eh, Continuamos entonces con nuestro robot número 2. El robot número 2 tenemos acá la señal de PLC. Vamos a ver si conseguimos el contacto de PLC. Se me perdió, mírenlo aquí. Tenemos ahora el robot número 2. La señal que va a estar recibiendo ese brazo le vamos a llamar R-ON. Y prácticamente lo que nos está diciendo eso es que vamos a usar el sensor normalmente abierto, el sensor número 2. Cuando llegue a una caja allí, pues emprendemos el brazo. No hay mucho más que pensar ahí. Una vez llegue a la caja, al sensor número 2, prendemos nuestro brazo número 2. Aquí está el sensor número 2. Y ejecutamos. Y la señal que debe estar recibiendo también el brazo mecánico número 2, le vamos a llamar la señal de defecto. Pues eso es una señal más o menos para que sea útil esa señal que le debe de llegar allí, pues podemos pensar que tenemos el sensor número 2 también normalmente abierto. Vamos a asignarlo, ¿verdad? Porque aunque tengamos la señal de defecto hasta que no llegue a la caja no vamos a hacer nada con ella. Pero tenemos que tener entonces la señal de nuestra cámara, que es la señal C1, que me está indicando que hay un desperfecto en la caja. Cuando eso ocurra, pues vamos a usar un contacto para notificar de que hay un pequeño defecto. Vamos a ponerlo en inglés, ¿verdad? Para más o menos mantener la misma defect. Y prácticamente con eso terminaríamos, ¿verdad? Nuestro diagrama de escalera de forma intuitiva. Pero hasta el momento no tenemos ningún motor prendido. ¿Por qué? Porque el motor, esto es una señal dentro del PLC y necesitamos prender el motor. Para poder prender el motor vamos entonces a añadir un componente, unos puntos nuevos. Vamos a añadirlos acá. Y entonces de la memoria del PLC vamos a tener un contacto normalmente, ¿verdad? Abierto. Lo vamos a poner acá arriba. Y entonces aquí vamos a energizar un coil de verdad, de relé, un coil de relé. ¿Está bien? Ese sería nuestro pequeño diagrama. Esta línea no hace falta, lo podemos borrar. Vamos a darle right click y la borramos. No me lo quiere borrar. Ok, right click, ahí está. Entonces, esto que tenemos aquí, pues este contacto no lo quiere capturar. Sí. Le vamos a dar right click y le vamos a asignar entonces el, el motor, ¿verdad? Vamos a borrar esto para que vean que estamos asociando esta línea con el motor. Y ahora nuestro motor, pues puede ser cualquiera. Para ilustrar, ¿verdad? Un ejemplo, pues vamos a poner ahora un motor trifásico. Ponemos entonces que vamos a añadirle un punto trifásico de 3 alambres. Hay que ponerlo separado.
naturalmente. Y ahora vamos a buscar un símbolo del motor trifásico. Podemos escoger uno cualquiera de estos. Lo podemos escoger, ¿verdad? Vamos a escoger de 3 caballos de fuerza. Sería más que suficiente. Lo colocamos acá. Disculpen. Y ahora a este relé vamos a llamar, a este embobinado, le vamos a llamar motor on. Así que de la señal del PLC le va a enviar algo, ese embobinado se va a encender cuando este cierre y ese va a ser el símbolo que vamos a usar ahora, es el de relé. Vamos a estar utilizando nuestro contacto normalmente abierto y esos 3 contactos le van a dar entonces la energía en trifásico a nuestro motor. Vamos a poner aquí entonces la asignación con motor on. Asignación motor on. Nuestra asignación motor on. Ahí tenemos. Bueno, vamos a verlo ahora funcional. Lo encendemos y vemos que hay un pequeño problema inmediatamente. Y es que nuestro motor se encendió a pesar de que no hemos hundido el botón de Start. Eso significa que tenemos que arreglarlo. La manera de arreglarlo es que le vamos a dar aquí right click, borramos aquí esa línea y ponemos entonces un contacto del main. Vamos a poner el main. ¿Está bien? Le hacemos la asignación y usamos el main. Y si quisiéramos estar más seguros, ¿verdad? Pues podemos hacerle lo mismo a cada una de las líneas de las salidas físicas. Realmente estas son señales que le van a estar llegando. Si el motor no se prende, pues no debería haber caja, a menos que alguien ponga la mano ahí dentro. De todas maneras, lo mismo va a pasar con el sensor número 2. No, la cámara tampoco va a detectar que haya en caja porque el motor no ha llegado. Pero si quisiéramos irnos a la segura, pues podemos ponerle el main a cada uno de ellos para que ninguna de estas señales sea enviada hasta que no se le ponga el main. Vamos a verlo, vamos a hacerlo así para evitar, ¿verdad?, que alguien esté haciendo mantenimiento y esté tocando el sensor número 1 o el sensor número 2 y esté enviándole señales al brazo. Vamos a poner aquí nuestra asignación a cada uno de ellos. Ahí tenemos el main. Bueno, una vez tenemos el main puesto, vamos a ver ahora cómo se ve. Ahora nuestro motor está apagado. Nos guste o no, porque el main no se ha hundido, ¿verdad? El start, le damos el start, el motor se prende. El motor va a continuar prendido hasta que les llegue una caja al sensor número 1. El motor se apaga. Le prendemos nuestra señal a nuestro brazo mecánico, el número 1. Él empieza a ejecutar y envía una señal de que terminó. Este pulso, inmediatamente el brazo mecánico detecta que se lleva en la caja del sensor número 1, él quita ese pulso, ¿verdad? Porque es parte de la programación del brazo mecánico. Y la caja entonces ahora pasa por la cámara. Si no tiene ningún defecto, pues no pasa nada. Cuando llega al sensor número 2, se prende nuestro sensor, el robot brazo mecánico número 2, el motor se detiene. El brazo mecánico levanta la caja y se lo lleva, el motor vuelve y se enciende hasta que llegue una caja al sensor número 1. El ciclo va a volver a repetirse, el motor se apaga, el brazo mecánico 1 se prende. Cuando termina, el motor vuelve y enciende, sacamos la caja, se va el flag, el motor está prendido hasta que llega a la cámara número 1 y vamos a suponer que hubo un defecto. Eso inmediatamente le va a enviar, cuando llego al sensor número 2, me va a decir que hubo un pequeño defecto. ¿Está bien?
Fíjense que el motor está apagado en este momento. El brazo número 2 entonces usa su programa para determinar que tiene que reciclar la pieza. Una vez sucede eso, que se lleva al sensor número 2, ambas señales, tanto S2 como el sensor de C1, se apagan y el proceso continúa de esa manera. Así que hasta aquí vamos a dejar este video. En un video próximo vamos a hacer entonces el diagrama de flujo y vamos a aprender cómo se usa el diagrama de flujo para hacer este mismo programa, este mismo diagrama de escalera o un diagrama mejor, quién sabe, usando sistemas lógicos. Hasta luego.